Buenos días, mi nombre es Guamán Gutiérrez Bruce, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas y esta mañana vamos a hacer un lenguaje de programación que es Java, ¿no? Lo primero que todo programador debe saber programar o como le dicen otros, imprimir el hola mundo, ¿no? Ya, para eso vamos a utilizar la clasificación Hello World. Después de la clasificación siempre todo debe ir entre abierto, corchete, cerrando, corchete, o como le dicen llaves. Mi inglés está un poco mal, pero bueno. Public static void main string r. Luego lo vamos a abrir acá. Ponemos system.out.println y ponemos hola mundo. Y ya cerramos llave. Esto se va a cerrar por defecto. También, nomás para ordenarlo. Lo imprimimos y ahí está. Ahora vamos a ir al segundo ejemplo, que aquí vamos a hallar el círculo. Para eso vamos a importar java.util.scanner. Vamos a clasificar la área del círculo, ¿no? Que le he puesto acá, área 0f mayúscula circle. Public static void main string r. Luego lo vamos a poner otra vez en llave y ahí lo vamos a clasificar. Scanner, vamos a escanear S, va a ser igual a new scanner system.in. Y como ya les dije, después de eso siempre tiene que ir punto y coma, no les va a funcionar el programa. System.out.print y acá vamos a poner entre paréntesis y comillas ingrese el radio. Vamos a hallar el área del círculo. Doble rs es igual a s.next doble, claro, acá sí abrimos paréntesis, cerramos paréntesis así normal. Doble área es igual a 22 por r, que va a ser acá, r va a valer radio. Ya sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pi lo sacamos de 22 entre 7, número 3,14, número griego. Y r por r es r al cuadrado. De ahí ponemos o.print, el área del círculo es más el área. Cerramos, todo está cerrado, todo está bien. Imprimimos, ingrese radio. Ahí ponemos un ejemplo, un 12. El área del círculo es tal. Otra vez ponemos, por ejemplo, un 4. El área del círculo es 50.28. Funciona correctamente. Vamos por ejemplo 3. Aquí vamos a hallar el área del triángulo. El área del triángulo ya sabemos que es base por altura, pero acá lo vamos a programar en un lenguaje de programación que es Java. Para eso vamos a importar Java util scanner. La clasificación va a ser área del triángulo, que acá área 0f triángulo. Ahí abrimos llaves. Por defecto se va a cerrar. Ponemos public static void my string r. Volvemos a abrir llaves y ponemos después scanner. S es igual a new scanner system.in. De ahí system.out.println y ahí lo ponemos en español. Introduzca el ancho del triángulo.
Ya, aquí B lo vamos a poner como esto. B va a resultar como el ancho del triángulo. Va a ser igual a s.news.do. Y después ponemos para poner el número de la altura, ¿no? System.out.print y ahí lo ponemos introduzca el triángulo. Doble es igual a news doble. Acá está. Va a ser la área del triángulo. Doble es igual a, va a ser área es igual a base por altura entre 2, lo que sabemos. System para esto, para imprimirlo. System.out.print, el área del triángulo es más área. Esta área, no para que se identifique. Lo corremos, introduzca el ancho del triángulo, vamos a poner un 10. Introduzca la altura del triángulo, vamos a poner un 5. El área del triángulo es 25. Uso de ya, ahora vamos al ejemplo 4. Aquí vamos a hallar el área del triángulo isósceles. Para eso vamos a importar java.util.scanner. Ahí vamos a clasificarlo. La clasificación ahí está. Va a ser área 0 isósceles triángulo. Área del triángulo. Abrimos llaves otra vez. Le ponemos public static void man string r para argumentar todo esto. Pasamos para abajo. Ponemos automáticamente un llave, ¿no? Le ponemos scanner, donde S va a ser igual a new scanner system.in system.out.print y ahí vamos a introducir la longitud del mismo. Acá esto sería como para hacer la pregunta, como para pedir, introduzca algo así. Y de eso vamos a hacer doble. El doble va a ser A es igual a S, porque aquí lo vamos a destinar con la altura, A es igual a neus doble entre paréntesis, punto y coma. Y acá otro para el lado system.oprint. Introduzca el lado 2 del triángulo. Y va a ser doble B, la base, es igual a s.neus doble entre paréntesis, punto y coma. Y acá está la resolución. Aquí va a ser área del triángulo. Aquí va a ser el área del triángulo isósceles. Donde doble va a ser área es igual a B entre 4. De esto se va a dividir entre 4. Y lo va a multiplicar por más x. Y acá lo va a hacer 4 por A por A. Está bien. Esta va a ser la longitud. Menos B, que va a ser el por B. Es como decir B al cuadrado. 4 al cuadrado menos B al cuadrado. Para imprimir system.out.print ln, el área del triángulo isósceles es más el área. Más el área. Lo corremos, lo imprimimos y ahí introduzca la longitud del mismo lado. Ya lo ponemos un 12. Introduzca el lado 2 del triángulo. Un 9 ya. Un 12. Todos lados son iguales. Ahí. El área del triángulo isósceles es esto.
Vamos para el ejemplo 5, donde aquí vamos a hallar el área del triángulo equilátero. Área del triángulo. Primero lo que vamos a importar, lo mismo, import java.util.scanner. Clasificación área 0f equilátero triángulo. Área del triángulo. Abrimos llave, lo ponemos, luego ponemos publi starting point string ars. String ars siempre va a estar ahí entre paréntesis. Y acá abrimos llave y ponemos scanner.s scanner, y la que lo vamos a poner s es igual a new scanner system.in. El system.out a esto va a ser como para hacer la pregunta, ¿no? Introduzca el lado del triángulo. Doble a es igual a s.new doble, y acá, como les digo, esto ya sería, después de eso sería área del triángulo. Área del triángulo equilátero. Esto sería la, ¿cómo te digo? La fórmula, ¿no? Acá te pide todos los números que va a utilizar, todos los objetos que va a utilizar, y acá está la fórmula. Para imprimir system.out.print, el área del triángulo es más área. Ahí está. Lo corremos y introduzca el lado del triángulo. Puede ser un 10. El área del triángulo es 43.30. Como digo, siempre antes de este tienes que poner los números que va a utilizar como una pregunta, y luego realizar el formulario. Ya. Vamos por el ejemplo 6, que aquí vamos a hallar el área del rectángulo. Lo primero que vamos a hacer es importar Java Util, lo mismo, y clasificar área 0f rectángulo. Bueno, acá puede ser también rectángulo, que lo puedo hacer en inglés. Ya. Vamos a hacer entre la llave public stack my string r. Luego abrimos llave otra vez y scanner. S es igual a new scanner system.in. System.in tiene que estar entre paréntesis. System.out.print. Ingrese la longitud. Esto es para hacer la pregunta. Va a ser O, poner en números, no pregunta. Acá do L es igual a S new doble. System.out.print, introduzca la longitud. Perdón, introduzca la amplitud. Doble B es igual a S new doble paréntesis. Y acá, como ya les dije, acá ya es para hallar el área. Para hallar. Esta sería como la solución. La solución del problema. Donde se halla. Donde se va a hallar el área. Doble área es igual a 1 por B. Perdón. L por B. System.out.print. El área del triángulo es más el área. Porque si le quitamos esto, lo único que va a imprimir el área del triángulo es introduzca la longitud
2. Introduzco la amplitud. No lo reconoce. Hay un error. Aunque esto lo borraría y ahí sí normal. Pero nosotros queremos que haya todo. Más área. Lo imprimimos. 2. Ahí está. El área del rectángulo es 4. Vamos por el ejemplo 7. Aquí vamos a hallar el perímetro del rectángulo. Que como ya saben, el perímetro es la suma de todos los lados. Vamos a importar Java Util Scanner. La clasificación va a ser perímetro 0 F rectángulo. Vamos a hacer llave public string bro man string r. Ahí lo mismo, scanner S es igual a new scanner system.in. Y acá para hacer una pregunta, print o ingrese la longitud del rectángulo. Eso es para imprimir. Y esto ya, mejor que esté así, más bajo se ve. Ya, vamos a system.o.print, ingresa la longitud del rectángulo. Y aquí lo ponemos doble, ¿no? Para poner el número. Acá va a ser como doble. L es igual a S news doble. System.o.print, ingresa el ancho del rectángulo. Doble .news.vil. Y aquí esto ya es para hallar. Doble perímetro es igual a 2 por lado y base. O sea, longitud y ancho. Y para imprimirlo, para sacar la respuesta ya, para ponerlo ahí en la pantalla, por ejemplo, el número tal. System.o.print, perímetro de rectángulo F. Y más perímetro. Entonces lo ponemos. El perímetro rectángulo. Lo imprimimos. Ingresa la longitud del rectángulo 12. Y a un 10. Y ahí está. El perímetro del rectángulo es 44. Es 44. Está bien. Aquí vamos a hallar el perímetro del cuadrado. Import java.util.scanner. La clasificación perímetro 0 Mejor yo tampoco no entiendo mucho inglés, lo ponemos cuadrado. Y normal, no pasa nada. Abrimos llaves y ponemos public static void math string r. Abrimos llaves, lo ponemos scanner s es igual a new scanner system.in. Este es como el que va a decidir, ¿no? Lo que va a pasar. System.o.print y ahí ponemos ingreso helado, ¿no? Y ya, vamos a cambiarlo. El lado del cuadrado. Es lado del cuadrado. Y acá está doble punto negro. Y acá ya para hallar. Ya. Pide el número que vas a digitar. Y acá lo vas a digitar. Y acá ya estamos resolviendo esto. Doble.
Aquí es el perímetro. Mira, pero en inglés perímetro. Lo ponemos perímetro para no confundirnos mucho. System.out.print. Y acá también lo cambiamos. El perímetro del cuadrado es. Y como acá tiene que estar igual, si no, no le va a encontrar. Ponemos perímetro. Ahora sí, igual. Se van a encontrar. Lo hacemos correr. Ingresa el lado del cuadrado. Y un 12. El perímetro del cuadrado es 48.0. Y está correcto. Funciona correctamente el ejemplo 9. Perdón, el ejemplo 8, que es el perímetro cuadrado. Vamos por el ejemplo 9, que vamos a hallar el volumen de una esfera. Primero lo que vamos a importar java.util.scanner. Vamos a clasificar volumen. Mayúscula. Yo lo pongo así. Para que no se confunda. Yo lo pongo así, no hay ningún problema. Abrimos llaves y ponemos public stat void my string r. Esto porque scanner S es un new scanner system.in. Aquí vamos a poner, mejor no me gusta, no me system.out.print. Acá donde estamos pidiendo introducir la radio de la esfera. Y acá doble, donde doble va a ser la R, la radio, que va a ser igual a s.new next doble. Y acá ya como sabemos, estás allá, para allá, después esto es para allá. Donde doble, donde aquí el volumen va a ser 4 por 22 entre por radio por radio por radio, entre paréntesis, entre 3 por 7. System.out.print, el volumen es, mejor el volumen de la esfera, más entendible, el volumen de la esfera es más volumen. Y lo corremos. Introduzca el radio de la esfera. Y ahí está, automáticamente. El volumen de la esfera es. El ejemplo 9 está bien. Vamos por el ejemplo 10, donde vamos a calcular el perímetro de cualquier número, ¿no? De n números, el perímetro. Con n números. Vamos a publicar en clase. Ejemplo 10. Localiza así, distinto. Publicar clase ejemplo 10. Con este ejemplo. Como es el ejemplo 10, se puso así. Public static void man string r. Donde ahí lo ponemos in. N es igual a 5, resultado es igual a 0. In a entre corchetes es igual a new in entre 5. Acá ponemos los números que queremos sacar su promedio. Los números que queremos sacar su promedio. Perdón, creo que dije perímetro. Vamos a calcular el promedio de n números. Los números que queremos. Acá vamos a poner como esto va a ser como el que ordena, ¿no? Los números. For in i es igual a 0, punto y coma, y va a ser mayor que n y más. Siempre tienes que poner así, siempre. El i es como un dominante. Luego
Aquí para el resultado más A por I. Para imprimir System Opening, el perímetro es A1, A3, A4, el resultado entre 5. Ya lo imprimimos. El promedio es el promedio de todo esto. Acá lo que puesto es 30 más 20 más 30 más 45 más 30. El promedio es 30. Y si lo cambiamos, por ejemplo, acá de un nombre, lo ponemos 25. Lo ponemos 25. Luego sacamos el promedio. Lo mismo. El promedio es, ya cambia de número. 10, 20, 25, 40, 50. Y esto, el ejemplo 10, funciona correctamente. Y aquí vamos a calcular el descuento de un producto. Lo primero estamos haciendo la clasificación Computer Electricity Bill. Public Statement My String R. In. Útil, o sea, unidades. Cada unidad va a 280. Bill price 0. La unidad va a ser menor que 100. Ya estamos diciendo que la unidad va a ser menor que 100. Unidad de 280, Bill price 0. Las unidades tienen que ser menor que 100. Bill plus es igual a unidad por un solvente. Cada unidad va a costar un solvente. Acá está unidad menor que 300. Acá la resolución Bill plus 100 por 1, mejor dicho, por un solvente, más la unidad menos 100 por 2. Acá es Bill 10 por 100 por un solvente más 200 por 2. La unidad menos 300 por 3. Esto va a ser como por ahí. Para imprimir System Opening, factura pagar, Biplan. Lo imprimimos. Factura pagar 400. Ahora acá, ¿qué tal quiere comprar? No 200, 280, quiere comprar 300 unidades. Lo imprimimos. No creo que no sale. A ver, otra vez. Ahí sí sale 480. No era. Ya, sí funciona. Ahora el ejemplo 12. Y vamos a sacar contar elementos repetitivos. Primero, Packet Hat semana 1, ejemplo 1. Esto es como la clasificación 1. Public ejemplo. Debe ser en sí el ejemplo 2. Pero no me quiere aceptar la máquina, así que le he puesto ejemplo 1. Declarar variable. String in A va a valer 5, B va a valer 10, elemento A 0, Z es igual a 0. Crear vector de datos de arreglo de datos. In vector. Crear el método de llenado de arreglo. Y ahí está. Como pueden ver. Symbol. Llenar arreglo. Crear estructura repetitiva. Asignar los valores de los vectores. Acá está. Y todo esto. Crear instrumento repetitivo for. Acá está for. Asignar valores al vector de datos. Ahí está. Crear el método de comprar. Ahí está. Imprimir la salida de datos. Acá está. Esto es un poco complicado para explicar. No me va bien mucho en el inglés. Recorrer el elemento de vector A. For in i es igual a 0. Vector A punto i más. Recorrer el elemento de vector A. Vector B. For j es igual a 0. Vector B más. Sistema print elemento vector más vector I. Repite más elemento veces el vector B.
Luego vamos a crear método de imprimir salida de datos, recorrer los elementos de vector de datos. Luego tenemos que imprimir los elementos del vector A. Luego imprimir la salida de datos. Acá está. Luego recorrer los elementos del vector B. Los elementos. For y es igual a 0, punto y coma, y es menor que vector B, length, punto y coma, y más. Luego tenemos que imprimir los elementos del vector A. Acá está, estamos imprimiendo acá. Luego cerramos las llaves que hemos abierto correctamente, como acá también. Luego public static void my string r. Luego invocamos los métodos, acá está, rellenar, luego imprimir con barra. Y lo hacemos correr. Ahí está, ¿eh? Elemento de vector A es 1. Comparando elementos. El elemento vector A1 se repite 0 veces al vector B. Acá está bien. Acá está comparando. Ya. Eso es todo. Gracias por su atención. Y gracias.